Aquí empezamos. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta cita de siglo XXI Repensando Bolivia. Esta noche les presentaremos una conferencia con Sofía Cordero. El título, Contexto, Balances y Perspectivas sobre el primer mes del gobierno. Y la persona que va a conducir esta noche esta charla es Alberto González Casado, que está allí en España. Alberto, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo, bienvenidos a todos a esta conferencia, a este debate, a este intercambio de ideas, de hacernos una idea de cómo está la situación en estos momentos después de este primer mes de gestión del gobierno de Luis Arce. Tenemos una excelente panelista hoy, una invitada muy cualificada y una joven ecuatoriana, politóloga, doctora en Ciencias Sociales, Sofía Cordero. Ella es especializada en estudios políticos por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, y trabaja en una comparación entre los procesos políticos de Bolivia y Ecuador desde el año 2006. Esta es una perspectiva súper interesante para nosotros ver, bueno, en un mismo contexto, porque los pueblos originarios ahí están muy cercanos y tienen muchas cosas en común, y con procesos políticos ya un poco diferentes, pero también semejantes, cómo se va construyendo, cómo se va haciendo una alternativa en la que los pueblos originarios tienen un papel preponderante. Hoy es docente en el Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales y es miembro del grupo de trabajo sobre Estado plurinacional, autonomías indígenas y democracia intercultural del PNUD en Bolivia. Ha publicado varias cosas muy, muy interesantes relacionadas con el tema que tenemos esta noche. La plurinacionalidad desde abajo, autogobierno indígena en Bolivia y Ecuador, es una publicación de Flaxo y PNUD. Pasado, presente y futuro de la democracia en Bolivia, de la revista Política Exterior. El Estado plurinacional en disputa, de la revista Nueva Sociedad. Para nosotros es un gusto tenerte, Sofía, aquí esta noche y un privilegio para que nos cuentes cómo has visto este primer mes de gobierno de Luis Arce, que nos hables del balance, de las perspectivas, de los retos que tenemos delante. Bueno, gracias Alberto. Sí, gracias Alberto. Digamos que el honor y el gusto es mío de poder estar aquí compartiendo con gente de Bolivia y de todo el mundo, y de Bolivia que está alrededor del mundo. Yo ahora vivo en Ecuador, pero viví muchos años en Bolivia, sobre todo en La Paz, un tiempo en Sucre durante la Asamblea Constituyente también. Y bueno, y extraño siempre ese país, esa ciudad y todo su gente y todo lo que pasa ahí. Yo quisiera tener una, digamos, plantear algunos puntos para que luego tengamos un debate, una charla. Tres puntos principales en los que me voy a enfocar. El primero, retomar un poco algo de lo que ya se ha hablado mucho, pero que vale la pena recuperar algunas cosas, el significado y las implicaciones del triunfo del MAS el 18 de octubre del 2020. En segundo lugar, cómo llegamos, cómo se vienen las elecciones subnacionales de marzo, ¿sí? En qué contexto, en qué condiciones, qué implican esas elecciones. Y tercero, un poco ya mirar cuáles han sido las acciones y qué nos hace pensar, qué sabor nos deja este primer mes, esta primera etapa etapa muy corta igual, ¿no? Como para hacer una evaluación. Yo creo que es una etapa muy corta, sino para plantear algunas cuestiones. El primer mes de gobierno de Arce y Choquehuanca. Entonces, aquí voy a empezar. ¿Qué demostró, qué implicó el triunfo del MAS en octubre, ¿no es cierto? Demostró en primer lugar que el MAS es el único partido con una estructura
y con una representación a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que es el único canal, ¿sí? El único canal de representación y participación que se extiende a nivel territorial en todo Bolivia, con diferencias, claro está, regionales, ¿no es cierto?, con diferencias en los niveles de gobiernos subnacionales, pero que permea, digamos, todo el territorio nacional, que no es un movimiento político o un partido estrictamente regional, local, ¿sí?, que no se suscribe a una sola región o a una sola ciudad, y que tiene la capacidad de permear todo el territorio. ¿Qué más nos dejaron estas elecciones? Que las élites políticas, ¿sí?, tradicionales o nuevas, ¿ya?, que se ubicaron en la oposición, no supieron leer la situación política y partieron para iniciar su campaña y sus propuestas, ¿sí?, de una lectura errónea y quizás de un desconocimiento de lo que es Bolivia en términos sociológicos densos. ¿Qué quiere decir esto? Un desconocimiento de lo que es ese complejo campo popular, un campo popular altamente organizado de diferentes formas sindicales, comunitarias, asociativas, federativas, ¿no es cierto?, que no están solo en el campo, sino que están también en la ciudad, ¿sí? ¿Y cuál fue la lectura errónea que tanta insistencia tuvo, ¿sí?, en los sectores de oposición? Considerar que lo que pasó en octubre del 2019 era una crisis del MAS y por tanto arrastraba una crisis de ese bloque o de ese campo popular ideológico que sustenta al movimiento político, ¿sí? Entonces, no podemos decir que no hubo una crisis. Yo creo que hubo una crisis del MAS en tanto partido de gobierno, sí, una grave crisis, pero la crisis no permeó a toda esta complejidad organizativa que lo compone. ¿Por qué? Porque el MAS no es un partido tradicional, como se cree, digamos, que deben ser los partidos en la teoría. Ahora ya menos, porque hay muchos cuestionamientos. La realidad misma ha exigido que, sobre todo en nuestros países, ampliemos el concepto de un partido, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué es el MAS? Es una articulación de la complejidad organizativa. Hay quienes lo llaman la corporatividad, ¿sí? Hay quien dice que es una articulación de los principales sindicatos campesinos indígenas del país. Yo diría que es todo eso y más, porque no es solo sindicatos, es varias organizaciones, federaciones de vecinos, comerciantes, culturales, de deportes, es decir, tiene una infinidad de tipos de organización y las articula. Entonces, el MAS, si bien desde el 21F entró en una crisis, no solo como partido, sino como gobierno. Entonces, al entrar en una crisis de gobierno, de política, ¿por qué digo de política? Porque la economía no entró en una crisis. O sea, fue claramente desde el 21F, ¿sí?, desde el año 2016, la crisis se concentró en lo político. La economía nunca fue objeto de reclamo, objeto de demanda, de denuncia, ¿no? Entonces, también nos hizo cuestionar aquello de que cuando la gente solo se moviliza o las crisis solo vienen cuando se golpean los bolsillos de las familias. No es tan cierto, ¿no? Se pueden golpear otros niveles, ¿sí?, y pueden producirse crisis. Entonces, ese punto de partida desató un proceso que culminó, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque implicó un golpe de Estado, implicó un paréntesis en la democracia boliviana, un paréntesis de un año, de los 38 años consecutivos de democracia boliviana que se habían logrado, que felizmente terminó en el retorno a la democracia, ¿no? Entonces, esa sería la lectura errónea, creer que el MAS es un partido común que a partir de una crisis de gobierno, una crisis de sus cúpulas o de sus diferentes sectores, ¿no? Porque es un partido muy complejo al articular todo este tipo de organizaciones y aparte tener
tener lo que se llamaron en algún momento, ¿no es cierto?, los invitados, los miembros invitados, ¿no? Como eran los sectores de clase media urbana que entraban a participar, a apoyar, a ejercer diferentes funciones de gobierno o en la misma Asamblea Constituyente. Creer que el MAS es un partido común y corriente y no leer esa realidad, ¿no? De que nos demostró además luego en las elecciones del 2020, de que por más que puede haber una crisis del partido como partido de gobierno en un momento, o de sus élites, de sus cúpulas, de sus dirigencias, toda la base organizativa, toda la base que además tiene un fuerte tinte, diría yo, ideológico, ¿no? Quizás no la ideología tradicional, pero sí ciertos horizontes, ¿no? Horizontes, metas, ¿no? Por ejemplo, el Estado plurinacional, la defensa de los derechos de los pueblos. Son múltiples, un modelo de Estado, un modelo de participación del Estado en la economía, que son demandas incuestionables de ese amplio bloque popular. Eso no entró en crisis. Y no solo no entró en crisis, sino que el año de gestión de Áñez, ¿no es cierto?, hizo que se profundice y se rearticule, ¿sí?, y se fortalezca. Esto se puede decir luego de haber visto el resultado de las elecciones del 18 de octubre de 2020, ¿no? Digamos, fue una comprobación de aquello. ¿Qué demostró también ese gobierno de Áñez, aparte de demostrarnos que fue un tiempo de crisis, un tiempo doloroso, pero un tiempo de rearticulación y fortalecimiento? Es la incapacidad de la oposición, por otro lado, de reorganizarse y por primera vez quizás construir un bloque único, ¿no? Porque esa incapacidad ya la demostró en las elecciones del 2019 y no se diga en las elecciones del 2020, ¿sí? Entonces, dejó en claro que no tuvo la capacidad de armar una propuesta para liderar un nuevo gobierno y quizás otro proyecto de país, con otro modelo de Estado. Porque si bien denostaban el Estado plurinacional y todas sus bases o sus principales bases económicas, culturales, incluso el tema de las autonomías, ¿no?, eran cuestionados por la oposición, no había una propuesta contraria en términos claros, ¿no? En términos de, ok, ¿cuál va a ser el nuevo modelo? ¿Qué va a pasar con el modelo de autonomías? ¿Qué va a pasar con la participación del Estado en la economía, con los recursos naturales, ¿no? Entonces, una incapacidad de proponer otro proyecto, ¿ya? Ahora, otro tema que es súper importante, creo yo, en Bolivia, es siempre pensar en los dos clivajes que marcan su historia y su momento actual, y que quizás marcarán la vida política de Bolivia de aquí a muchos años todavía, ¿no? El clivaje étnico-cultural y el clivaje regional. Ya, entonces, en términos del clivaje étnico, diría yo que el MAS, desde el año 2005, ¿sí?, que se posiciona como mayoría nacional, como partido con capacidad de representación a nivel nacional, lo resuelve, es decir, lo canaliza y lo resuelve en una opción política, ¿sí?, que resuelve el clivaje étnico en la propuesta misma de Estado plurinacional. ¿Por qué digo lo resuelve? Más allá de lo teórico, lo resuelve en términos de inclusión, ¿sí?, en términos de pacificación, en términos de canalización a partir de la institucionalización de un clivaje que puede producir crisis, que puede producir separación, que en muchos países alrededor del mundo produce guerras civiles, produce secesiones, ¿sí? El MAS ha logrado como fuerza política, como movimiento, como articulación de toda esta organización, canalizar por ahí, resolver el clivaje étnico de alguna manera en varios momentos. Y la máxima realización de esa primera resolución del clivaje étnico fue la Asamblea Constituyente y la aprobación, ¿no es cierto?, de un Estado plurinacional. De un Estado plurinacional complejo, ¿sí?, que contiene estas tensiones, pero que de alguna manera las institucionalizó, las canalizó, al punto de, por ejemplo,
integrar, un ejemplo de cómo se integra o de cómo se resuelve por la vía pacífica esta convivencia del clivaje étnico, las autonomías, ¿cierto? Las autonomías departamentales, por un lado, como la demanda histórica de las regiones y de las regiones que compusieron la media luna y se opusieron a la propuesta del Estado plurinacional y del movimiento al socialismo, ¿sí? Integrar aquellas autonomías, no excluirlas, pero integrar también las autonomías indígenas. Las autonomías indígenas como el principal pilar, ¿sí? El principal pilar no solo conceptual, sino en la práctica del Estado plurinacional en términos de democracia intercultural. La democracia intercultural, ¿qué es? Es esa combinación de la democracia representativa, participativa o directa, con estas nuevas formas de referéndum, consulta legislativa, etcétera, que están alrededor del mundo, y la democracia comunitaria. ¿Sí? Entonces, la democracia comunitaria como esa inclusión de lo diverso, inclusión de la tan mencionada autodeterminación o libre determinación de los pueblos, como aquel nuevo sujeto que compone la plurinación o la nueva ciudadanía con un sujeto colectivo que son las naciones y pueblo originario campesinos de Bolivia. Entonces, todo este andamiaje canaliza este clivaje étnico y de alguna manera también el regional. ¿Cuándo se resuelve o cuándo se canaliza por lo institucional, por lo pacífico, el clivaje regional por primera vez? En el referéndum de revocatorio, donde se ponen a disposición, ¿no es cierto?, los cargos de todos los prefectos de los 8 departamentos, incluida la media luna, perdón, de los 9 departamentos, y se ratifica también el presidente Evo Morales, y de alguna manera es aquella expresión, ¿no es cierto?, a través del voto, a través de lo institucional, de decir, de la gente, de legitimar unas autoridades, pero también otras, ¿no? De esa convivencia de la media luna, pero también de la propuesta del Estado plurinacional. Entonces, muy complejo, ¿no? Aquí puede parecer algo fácil esto de resolver los clivajes. Digo por momentos, porque luego vuelven a surgir, y vuelven a surgir en varios momentos, y en el 2019 volvieron a surgir con una fuerza inusitada y parece, diría yo, con una fuerza que nunca surgieron. Es decir, ese rechazo a sectores campesinos indígenas, ese racismo que brotó, esa reacción contestataria y altamente conservadora, yo creo que nunca se había visto en los años de democracia, ¿no? Quizás sí antes, quizás sí en la época de los 80, pero en los años de democracia no con esa intensidad. Entonces, ¿a qué iba? El tema regional, después del 2019, queda exacerbado. El clivaje étnico y regional quedan exacerbados, altamente exacerbados. Quizás se resuelve, ¿sí?, de nuevo, con el triunfo, el clivaje étnico se resuelve de nuevo con el triunfo del MAS en el 2020, porque es una ratificación de que la democracia en Bolivia no puede construirse a partir de la exclusión, ¿sí? A partir de la exclusión del nuevo sujeto colectivo, un sujeto colectivo que fue planteado de una manera en esa constitución, ustedes se acuerdan, a partir de debates intensos, inacabables, de la complejidad del campo popular, ¿no es cierto? Naciones y pueblos originario, indígena, campesino, es decir, incluye toda la complejidad. No quiere decir que ese sujeto no tenga que ser en algún momento replanteado, revisado, ¿sí? Incluso está claro que debe ser revisado. ¿Por qué? Porque su derecho de autodeterminación en autonomías indígenas está muy estructurado o muy pensado en términos rurales, por ejemplo, ¿sí? El tema de conversión de municipios en autonomías indígenas, que es un tema que trabajo en mi libro, está muy pensado para territorios que pueden ser continuos, que tienen mayoría de población indígena, para el ejercicio de la libre determinación y de los derechos. Pero ¿qué pasa con toda la población de las ciudades? ¿Sí? La población aymara en la ciudad de La Paz, la población quechua, la población guaraní en la ciudad de Santa Cruz y en todas las ciudades que tienen altos niveles de población con distintas lenguas,
con distintas prácticas que quizás quieren ejercer sus derechos de libre determinación en algunos espacios, no en todos, ¿no? Entonces, digamos que el tema de autonomía como un concepto teórico que hay que trabajar y un concepto para poner en la práctica en Bolivia es un tema que se tiene que pensar de aquí en adelante, ¿no? Pero bueno, es un comienzo lo que se ha hecho a partir de la ratificación de la Constitución en el 2009. Entonces, lo que iba a decir, el tema regional se exacerbó y queda abierta una puerta a un nuevo conflicto que consiste en ¿qué? Santa Cruz, ¿no es cierto? Santa Cruz, el escenario de Santa Cruz vive por primera vez fuertes tensiones entre las élites económicas y políticas, que son a veces las logias, ¿no es cierto?, que se disputan el poder y el protagonismo. Y aquí tenemos como, o sea, el mayor ejemplo, la irrupción de Camacho, la irrupción de Creemos, que ahora entra en fuerte crisis con demócratas, y también las tensiones entre el Comité Cívico y la Unión Juvenil Cruceñista, es decir, tensiones que no solo están en lo corporativo, en lo económico, en lo organizativo, sino también en el tipo de representación y en qué partido los va a representar. Es decir, quizás una disputa a las élites tradicionales de Santa Cruz desde nuevas élites, que ponen en entredicho y en cuestionamiento esa fuerza incuestionable de los líderes tradicionales, ¿no es cierto? La renuncia de Ortiz a demócratas, es decir, hay un escenario que hay que investigar y que hay que tener muy en cuenta sobre el clivaje regional, porque eso va a determinar mucho el derrotero del gobierno, este gobierno del MAS, y las posiciones que a través del legislativo tenga esta oposición también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué posibilidades de alianza hay entre Creemos y Comunidad Ciudadana? ¿Sí? Creemos como el representante de Santa Cruz y de esta disputa, y Comunidad Ciudadana como el representante de una oposición más de Occidente, más de la paz, ¿no es cierto? Con otras formas de participación y de representación y otros esquemas culturales. Eso hasta ahí. Ahora, así llegan las elecciones nacionales, ¿no es cierto? El punto 2. ¿Cuál es el desafío para el MAS? El desafío para el MAS, diría, bueno, son varios, pero uno súper importante que ya está sobre el debate y que el mismo MAS, los mismos dirigentes, voceros lo han planteado, es conquistar de nuevo o conquistar de manera más fuerte que nunca el eje central de las ciudades bolivianas, ¿no es cierto? Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Es decir, de nuevo, digamos, tener alcaldes del MAS, de su partido, para tener ese eje que es tan importante y que puede provocar un salto cualitativo en el modelo de gestión, en la imagen del MAS como un partido que puede no solo integrar, no solo incluir, sino hacer las ciudades más vivibles, modernizar, ir hacia propuestas más sostenibles, ¿no es cierto? El mismo candidato, Doug Weiler, para la ciudad de La Paz, su propuesta es muy enfocada en espacios verdes, en buen vivir, ¿no es cierto? Calidad de vida. En Cochabamba, igual, Nelson Cox, un candidato muy fuerte, propone salir de la corrupción histórica de este municipio de Cochabamba, y el desafío es pensar la región metropolitana del departamento de Cochabamba, ¿no es cierto? Pensar por primera vez el primer modelo de región metropolitana de Bolivia, ¿no? Es decir, son saltos ya en niveles de gestión que quizás el MAS no ha tenido la fortaleza, no ha tenido la capacidad de experimentarse y de plantearse como una alternativa, ¿sí? Y bueno, Santa Cruz es igual una candidata fuerte. Si es que va Adriana Salvatierra, digamos, estos son los candidatos que hasta ahora se plantean, ¿no es cierto? Fuerte, que tiene la capacidad, diríamos, de disputar a las élites que están en su propia disputa,
¿sí? En su propio conflicto, las tradicionales, las nuevas, las logias, los empresarios, y con esta nueva imagen, además de una mujer en una cultura altamente machista, ¿sí? Que se ha ido reconfigurando, pero que mantiene esas características, ¿no? Tradicionales, más de ciudad, por más que Santa Cruz sea el ejemplo quizás de progreso o de ciudad que mira hacia Brasil, hacia Miami, o sea, estos modelos, ¿no? De ciudad rica, de ciudad que progresa en términos comerciales, empresariales. La cultura de Santa Cruz es muy poco cosmopolita o muy poco abierta a nuevas formas, altamente machista, tradicional. El tema de la religión, estamos viendo cómo pesa, ¿no? Entonces son cosas para pensar en el tema regional. Y por último, el desafío, en este segundo punto, el desafío de profundizar, como decimos, el Estado plurinacional con las autonomías, no solo indígenas, que quedaron a partir del 2006, quedaron en una especie de limbo, ¿no es cierto? Dejaron de ser una prioridad. A partir del año 2010 tomaron mucha fuerza con la ley marco de autonomías, con el fortalecimiento, el funcionamiento del Ministerio de Autonomías, ¿no? ¿Sí? Perdón. Bueno, fortalecer las autonomías indígenas, pero también las departamentales, porque las departamentales tienen una alta deuda, es decir, hay asambleas legislativas departamentales que ni siquiera han logrado elaborar, redactar, acordar su reglamento. Es decir, la experiencia de las autonomías departamentales ha sido muy pobre, ha sido crítica, ¿no? Entonces son dos deudas en dos niveles básicos importantes del Estado plurinacional y que convocan a las elecciones subnacionales de marzo. O sea, vamos a elegir representantes y vamos a elegir gente, dirigentes que tienen la capacidad, que se comprometen con este modelo autonómico o que proponen, ¿no? Bueno, y por último, el tercer punto, el gobierno de Arce. Yo creo que ha dado señales de mucha tranquilidad. Creo que el conflicto, la incertidumbre, ¿no es cierto? Esta sensación de incertidumbre y de crisis, incluso emocional, después de todo de este último año, ¿no? De este último año tan difícil, han bajado. Y lo que tenemos ahora es un gobierno que propone, por la misma calidad de su presidente o características de su presidente, propone medidas económicas que van a ayudar a salir de la crisis, a enfrentar la pandemia. La primera señal que se dio, el bono contra el hambre, ya generó una expectativa, más que una tranquilidad, yo diría una sensación de actividad, es decir, de un gobierno que está haciendo algo para resolver la crisis, ¿no? Digo, es muy pronto para evaluar, o sea, no podemos evaluar un gobierno en un mes, pero son pasos que generan alguna expectativa y algún tipo de disminución de la incertidumbre, pero hay que ver hacia dónde se encamina eso. El modelo económico, ya sabemos, lo ha sostenido varias veces, es decir, es una continuidad del modelo económico de la gestión, ¿no? Ahora, yo creo que el desafío es ¿cómo se dice? Dejar ver o mostrar mayor transparencia en la gestión, quizás, ¿sí? Aunque los escándalos de corrupción en Bolivia son, digamos, mucho menores o no han sido un tema que marca el clima político, a diferencia del Ecuador, por ejemplo, ¿no es cierto?, con su gobierno, el gobierno de 10 años de Rafael Correa, que es altamente cuestionado, o que hay procesos muy, digamos, lo que queda de aquella experiencia es básicamente procesos de revisión de corrupción, ¿no? El caso boliviano es distinto, es diferente. Sin embargo, creo que tiene la tarea o tiene el deber
así como es el único o el modelo exitoso de gobierno, de gobierno progresista, ¿no es cierto?, tiene la obligatoriedad de demostrar una capacidad de gestión transparente. Eso serviría no solo para Bolivia, sino para América Latina como tal. Y por último, el tema político, creo que es una pendiente todavía, porque si bien demuestra un brazo fuerte en la vicepresidencia con David Choquehuanca, digo un brazo fuerte porque es un tipo experimentado, un hombre con trayectoria, no es un nuevo, no es un líder que sale a experimentar o a tener experiencia por primera vez, ¿no es cierto? Todavía quedan cuestionamientos, es decir, hacia dónde va, por ejemplo, hacia dónde va la renovación de liderazgos en el MAS, hacia dónde va el papel de Evo Morales en el MAS, ¿sí? ¿Qué papel va a cumplir? Ya sabemos que es el presidente del MAS y que eso genera nuevas tensiones, nuevos tipos de toma de decisiones, pero ¿cuáles van a ser esos tipos de toma de decisiones? Sabemos que hay conflictos en la selección de candidatos, eso no es nuevo. Es decir, eso existe desde el 95, desde el 96, que el MAS se empieza a plantear la existencia como instrumento político. Es decir, el escándalo del sillazo es nada más, es un show mediático, ¿sí? O sea, no podemos ponernos en la posición de nos estamos impresionando por algo que es inherente al MAS, que es el alto nivel de conflictividad en procesos de selección, de toma de decisiones, de definición de candidaturas, en una articulación organizativa complejísima, ¿ya? Es decir, no es un partido en donde las decisiones se toman desde arriba o desde una cúpula en donde se transmiten las decisiones, es mucho más fácil. Es decir, la definición de candidaturas de comunidad ciudadana o de Creemos debe ser relativamente fácil en comparación con lo que enfrenta el MAS, en donde cada sindicato, cada comunidad, cada asociación, federación exige la postulación de candidaturas, ¿no? Y ahí estamos viendo esta. Entonces es algo más que para escandalizarnos, es algo para observar. ¿Qué papel va a cumplir Evo Morales en esa nueva presidencia del MAS, sin ser presidente de la República? Y más allá del nombramiento del gabinete, que sí ha demostrado que es una renovación en términos de que no hay un reciclaje de funcionarios del gobierno anterior, ¿no es cierto? Eso ya demuestra que hay una intención de renovar, de poner nueva gente, ¿no? De integrar mujeres, aunque hubiera sido bueno que se integren más mujeres. Todavía el tema político está pendiente, ¿no? Sobre todo, cómo va a manejar el MAS los momentos, los posibles momentos de crisis, ¿sí? De crisis política, el diálogo, la capacidad de resolver tensiones y de negociar el clivaje regional, las demandas de toda su base organizativa. Entonces, creo que eso es lo que el gobierno de Luis Arce todavía es decir, está experimentándolo paso a paso, día a día. Eso, básicamente eso, y el sí de derechos humanos, es decir, el tema de los presos políticos, que me habían dicho que es que sabemos que es un tema de interés para todos y es un tema neural, es decir, es un eje básico de la recuperación de la democracia, de hacia dónde vamos y de dónde partimos en este nuevo periodo democrático, después de un año de paréntesis. Creo que el tema de proponer a Rodríguez Belcé como quien lidera este proceso de una comisión, ¿no es cierto?, era una señal buena por la experiencia, por el papel que ha cumplido como figura de diálogo, de articulación, ¿no es cierto?, pero es un tema pendiente. Es decir, creo que podrían tomarse decisiones más rápidas y dar señales ya más contundentes de hacia dónde vamos en ese sentido. Es decir, los presos políticos que ahora que siguen en prisión o que siguen en exilio o que siguen el caso de la Embajada de México, por ejemplo, están pendientes y no sabemos qué pasa exactamente,
Entonces, yo creo que la ciudadanía y todos los sectores pueden jugar un papel de presionar y empujar hacia allá medidas, pasos que dejen ver más claramente qué se piensa hacer, ¿no? Eso, quisiera no alargarme más para que vengan preguntas o comentarios y una conversación. Gracias. Excelente, excelente la conferencia, nos ha aclarado muchísimo. Muchas gracias, Sofía, por ese esfuerzo y haberte metido en temas realmente complejos y haber aterrizado, por ejemplo, en este último sobre los presos políticos. Bueno, recordamos primero que estamos en siglo XXI, repensando Bolivia. Estamos organizando con Sofía Cordero, analista política, politóloga ecuatoriana e investigadora de los procesos de Ecuador y Bolivia. Su conferencia es Contextos, Balances y Perspectivas sobre el primer mes de gobierno, refiriéndose al gobierno de Luis Arce. Ella ha hecho una exposición en 3 partes. Primero, buscando analizar cuáles son las claves del triunfo del MAS como único partido con implantación a nivel de todo el país. Por otra parte, cómo las élites políticas que nuevas no fueron capaces de leer, tuvieron errores, una lectura errónea en el análisis de lo que estaba ocurriendo, sobre todo en la complejidad de la organización, del nuevo modelo de Estado que implantó el MAS, ¿verdad? Una organización compleja, con muchos sectores y con un modelo de Estado y participación que se había conectado, que se había organizado de una forma muy especial. Y esta incapacidad fue una cosa interesante también. Y luego, como tercer punto, ella citaba 2 cosas, el clivaje étnico-cultural y el clivaje regional, que el MAS resuelve en términos de inclusión, participación, y que desarrolla en buena parte, aunque quedan todavía muchas cosas por hacer en el tema de las autonomías. Nos ha indicado cómo este es un tema que puede volver a resurgir, que está presente de nuevo ahí. Y luego, como segunda parte, ha analizado las elecciones subnacionales, señalando la importancia de los candidatos del MAS, la importancia de la conquista de este eje central y la necesidad de avanzar en proyectos nuevos en estas ciudades de modernización, de propuestas sostenibles, aparte de profundizar también el Estado plurinacional, las autonomías, ¿no? Sobre el último punto, que es el balance del gobierno de Arce, ha señalado que hay señales muy tranquilizadoras, que sobre todo en la economía es una cosa muy importante y que Arce lo está manejando muy bien, que es un modelo que necesita transparencia, y luego ha señalado también algunos problemas o situaciones de tema político, ¿verdad? Los conflictos que se están dando internos, que ha analizado como cosas normales, como una articulación muy compleja del MAS, y luego ha visto con buenos ojos la renovación del gabinete y visto algunos de los retos que se tiene delante, como este clivaje regional, el tema de los presos políticos. Y ahora viene el momento del debate, de las preguntas, que sería muy interesante que fueran, yo voy a ir resumiendo, ¿verdad?, las que vemos. De momento, Sofía, tienes una, y es sobre el tema subnacional, sobre las elecciones que están viendo ahora, y la pregunta que viene de Melvi habla de la posibilidad de ganar que tienen los opositores en este eje central, en estas elecciones subnacionales. ¿Cómo ves este tema? Bueno, todavía, digamos, nada está dicho, ¿no? Creo que es una disputa, nada está dicho, falta
en enero, febrero se definirán las preferencias, pero lo que sí se están dando señales de, por primera vez quizás, creo yo, de candidatos en el área urbana, a las alcaldías más importantes en términos de representatividad del eje central, ¿no es cierto?, que son capaces de disputar el espacio a propuestas que ya tuvieron su oportunidad, como Solvo, por ejemplo, ¿sí? Propuestas que tuvieron oportunidad y que demostraron en el último año, en el gobierno de Áñez, por ejemplo, demostraron sus lógicas o quizás sus formas de pensar lo político, el significado de democracia que defienden, sus posturas respecto a inclusión, a exclusión, ¿no? Entonces, creo que el MAS tendría un capital político, un capital social muy potente que atraer. Si tiene la capacidad de hacerlo, creo que es una gran oportunidad de poner candidaturas fuertes y quizás disputar las alcaldías del Alto, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. El tema Santa Cruz es más complejo por el agudo conflicto que se vive, ¿no? No solo por el tipo, digamos, por ser la ciudad emblemática de oposición, incluso luego de este año, ¿no? De cuestionamiento, incluso de la existencia del fraude, o sea, todavía el cuestionamiento, la lectura de todo el proceso, ¿sí?, de Santa Cruz como región y como ciudad está clara, ¿no? Entonces, ahí disputar y lograr colocar una alcaldesa y una alcaldesa del MAS, creo que es una tarea difícil, pero nada está dicho, ¿no? Creo que en La Paz y en Cochabamba es más fácil, por esto que digo, pues, es decir, la figura de Solvo y la figura de Revilla queda muy desgastada después de toda su participación y su toma de postura durante el golpe, la crisis de octubre, noviembre y el gobierno de Áñez, ¿ya? Entonces, y no se ve una candidatura, una opción fuerte a la de Dockweiler que pueda competir hasta ahora con la de Dockweiler, que además se posiciona como una candidatura ¿cómo se puede decir? Poco tradicional o novedosa en el contexto del MAS. Como digo, con propuestas de ciudad verde, de ciudad limpia, de ciudad que no son las únicas. Yo creo que tiene que también poner un pie en la economía, en la inclusión, ¿no es cierto?, en todo el tema de transporte, o sea, temas muy complejos que quizás no los está dejando para otro momento, pero digamos, se presenta como un personaje limpio, como un personaje distinto, ¿no? Cochabamba también creo que tiene un alto potencial. ¿Por qué? Por el pobrísimo, el catastrófico papel de Leyes en los últimos años y en el último año. Entonces, prácticamente un municipio inexistente, ¿no? Un municipio abandonado, abandonado a la corrupción, con personajes que realmente no tienen ya legitimidad y que no proponen, que no generan expectativas. Ahí también, digamos, Nelson Cox tiene la posibilidad de captar un gran capital político, capital social, y lograr representar. Ahora habrá que ver, es tarea de los candidatos lograrlo, ¿no? Pero bueno, en el tema de Tarija también, Álvaro Ruiz, digamos, tenemos que ver en qué quedan las candidaturas, eso es clave. Es un tiempo de definición de candidaturas, ¿cierto? Y ver hacia dónde van las que ya quedan establecidas. Yo me enfoco ahora en el eje central porque son las que más se debaten, las que están más claras, pero digamos, tenemos que, y bueno, para el MAS esa sería la diferencia, ¿no? Es decir, siempre ha tenido mayoría en municipios, el tema municipal es su fuerte, pero ha sido su debilidad estos 3 municipios preponderantes, claves en la gestión municipal.
Entonces creo que esa sería una novedad, de que el MAS logre representar a esos otros sectores que además son los sectores medios, ¿no? Que en el 21F, que durante 2019 plantearon algunas demandas y que no hay que descartar, ¿sí? No hay que descartar golpe de Estado o como deslegitimar las demandas legítimas, ¿sí? Que, en algún momento, que son legítimas en algún momento, que no pueden meterse en la misma bolsa de lopititas, digamos. Es decir, hay demandas desde sectores medios urbanos que no son golpistas necesariamente, ¿no? Pero que están metidos en la bolsa, en esa bolsa que ya se rechaza como una sola bola de nieve, ¿no? Creo que si el MAS tiene la capacidad de leer algunas demandas de sectores urbanos, ¿no? Urbanos mestizos, digamos, clase media, pueden articular y recuperar una legitimidad que perdió desde el 21F en esos sectores. Muy bien, este es un tema yo creo que muy preocupante para los que vivimos las anteriores o nacionales. Por favor. Gracias. Sí, bueno, el tema de lo plurinacional es clave, como había dicho, es la canalización por la vía pacífica del clivaje étnico y regional que marca la historia de Bolivia y el proceso político de Bolivia. ¿Por qué es la concreción? Porque es la manera en que ha encontrado Bolivia la forma de convivir pacíficamente, ¿sí? Es decir, el instrumento político logra, luego de años de militancia, ¿no es cierto?, de militancia y de acceso de sus líderes, de sus dirigentes a la gestión de lo local, es decir, a gobiernos subnacionales, sobre todo municipios, es un instrumento político cuyo origen es el nivel micro de representación, ¿sí? Producto de la municipalización de Bolivia, de aquella ley, la ley de participación popular. Entonces, el acceso de sus candidaturas, de sus dirigentes en lo local, en lo cercano a su experiencia organizativa, ¿no es cierto?, a diferentes municipios. Luego, el salto a lo legislativo. Y a partir del legislativo, el salto a lo nacional y al gobierno. Es decir, es la única experiencia en que un instrumento político de campesinos e indígenas logra traspasar el nivel de origen, que es lo local, y saltar a lo nacional. ¿Sí? El único en América Latina, ¿ya? Incluido el Ecuador con Pachacutic, la CONAIE y el movimiento indígena fue emblemático, ¿no es cierto? Fue el parteaguas de aquel fenómeno de decir la democracia en la región andina y en nuestros países no puede nunca más excluir la diferencia étnica cultural, ¿sí? Pero ¿qué pasa con Pachacutic y la CONAIE? Nunca logra ser gobierno por sí mismo, ¿sí? Siempre tiene que saltar a lo nacional. Sí llega al legislativo, es decir, llega a lo local, a lo municipal, a lo parroquial. Aquí tenemos un nivel de administración que es menor al municipio, que es la junta parroquial, que es más micro todavía, ¿no? Llega al legislativo, nunca como mayoría, pero nunca llega al gobierno, ¿sí? Siempre apoyando candidatos externos y siempre con malas experiencias de traición, de manipulación, de objetivización, es decir, una historia más triste en ese sentido, ¿no? Bolivia es el único ejemplo. ¿Por qué? Porque la articulación del campo popular en Bolivia logra no solo articular lo indígena campesino, que tiene otras connotaciones que en el resto de países, es fuerte, ¿no es cierto? Es mayoritario, ¿sí? Y logra salir de ese origen, salir de lo local, entrar en lo urbano y no solo entrar al legislativo, sino que logra hacer gobierno. Y logra hacer gobierno con una propuesta de nuevo Estado y de nuevas instituciones,
¿sí? Que no es que venía planificada, pensada. Recordemos que el MAS no hablaba del Estado plurinacional o de la plurinacionalidad en el 2005, en el 2006. La plurinacionalidad como tal y el Estado plurinacional es una propuesta que se fortalece en el Pacto de Unidad en la Asamblea Constituyente, a pesar de muchas dirigencias y muchas cúpulas del MAS que ni siquiera sabían lo que era eso. ¿Sí? Entonces, hay que darle el valor, es decir, hay que darle el valor que tiene, ¿sí? Hay que reconocer que luego el MAS, como instrumento político, como partido de gobierno, sí lo incorpora, ¿sí? Lo incorpora y lo promociona y lo moviliza, pero es el Pacto de Unidad y las organizaciones que lo componen de Occidente y de Oriente las que arman la propuesta de Estado plurinacional. Y ojo que la propuesta del Pacto de Unidad no incluía autonomías departamentales, y el ejercicio del derecho de autodeterminación y de libre determinación del Pacto de Unidad incluía la recomposición territorial, es decir, era mucho más radical, ¿no? Era una reforma mucho más profunda del Estado y de la administración política y económica del país. Sin embargo, la canalización de la convivencia, porque ¿qué es la convivencia pacífica? Es la no exclusión de ningún sector en lo político, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si la propuesta del Pacto de Unidad entra en su pureza y en su radicalidad y deja fuera a la demanda de autonomías departamentales de la media luna? Pasa lo que pasó en el 2008. Es decir, ¿por qué la Asamblea Constituyente fue lo que fue y fue tan dramática y fue un proceso tan violento y tan trágico en términos de profundidades, de significados que se debatían ahí, de propuestas, de ideas de país, por eso mismo? Y la concreción de la convivencia pacífica fue esta integración, ¿no es cierto?, de una y otra, esta integración de autonomías departamentales y autonomías indígenas, que no satisface a ninguno de los dos, ¿no? Porque no puede. Digamos, es una lectura. ¿Por qué es tan importante la plurinacionalidad? Porque es eso, porque es el Estado plurinacional el que trata de integrar las diferentes demandas de los clivajes étnicos y regionales, ¿ya? Que no lo haga perfecto, que tiene fallas, que tiene carencias, que hay deudas. Las autonomías indígenas han sido poco promovidas, ¿ya? Han sido... ahí viene además el tema de que el Estado plurinacional es una especie de dispositivo, es una idea, ¿no es cierto? Entonces, la democracia cultural y el Estado plurinacional integran, ¿no? Integran las distintas realidades que vive Bolivia, de la sociedad abigarrada, tan mencionada y tan pensada, ¿no es cierto? Las integra, ¿ya? Pero ¿qué pasa en lo político, en la práctica? Depende de la correlación de fuerzas políticas. Entonces, cuando uno estudia las autonomías indígenas, por ejemplo, la correlación de fuerzas en los municipios que están en proceso de conversión es la que determina si el proceso de conversión va a ser exitoso o no, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Jesús de Machaca, que yo estudié y pasé varios años, luego de 2 años de debates en la asamblea estatutaria, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Había un municipio del MAS, un alcalde del MAS, con mayoría del Consejo del MAS, que no querían dar paso a la autonomía indígena porque defendían sus puestos y sus funciones como funcionarios de la alcaldía. Tan simple como eso, ¿no? Es más complejo, no es simple, pero digo, tan simple como que la correlación de fuerzas entre CONAMAC o el consejo, ¿no es cierto?, el consejo de una parte de los ayllus y marcas, se disputaba la definición de la autonomía indígena con el Consejo Municipal. Entonces, es una cuestión de mayorías y minorías, de tensiones, de fuerzas políticas, eso en el ámbito municipal. ¿Qué pasa en el gobierno? Está dada la Constitución, está dada el Estado plurinacional como un modelo, ¿no es cierto? No un modelo para armar, sino un modelo en el cual caminar, ¿no es cierto? Unas autonomías en diferentes niveles. Pero ¿qué pasa si no hay voluntad política? No hay Estado plurinacional. ¿Qué pasa en el Ecuador? Tenemos una constitución con Estado plurinacional, igual que en Bolivia. No hay voluntad política, nunca hubo voluntad política en ninguno de los niveles, ¿no? Entonces, por eso es tan importante comparar también.
Si extrañamos, digamos, si exigimos que ha habido una carencia, reconocemos que ha habido una carencia, una debilidad en la concreción de autonomías indígenas, en el Ecuador ni siquiera ha habido la posibilidad de proponer una realización de autonomías indígenas. Es decir, la voluntad política y la correlación de fuerzas son determinantes. Está dado el camino constitucionalmente, pero sin un gobierno que lo promueva, eso queda en el papel. Entonces, la plurinacionalidad es un horizonte, y lo vimos en el gobierno de Áñez. Eso se puede desarmar en meses. O sea, lo construido desde el año 2009, desde el 2006, ¿no es cierto? En el año 2019 casi se destruye hasta las ruinas, ¿no? ¿Y por qué? Porque son prácticas, ¿sí? Son instituciones que en la práctica se tienen que construir como plurinacionales. Pero si no existe tal práctica y voluntad política, se destruyen, ¿no? ¿Y se destruyen hacia qué? El modelo contrario, el modelo opuesto en Bolivia es la república, ¿no es cierto? El Estado-nación. ¿Ya? Es muy complejo, esto lo estamos simplificando a unos niveles extremos, pero la destrucción del Estado plurinacional como horizonte y como práctica es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil en términos de dejarlo caer, de no construirlo. No es fácil en términos que quedaron demostrados en las elecciones de octubre. No es fácil hacerlo, ¿por qué? Porque es altamente defendido y está legitimado en los sectores, en el voto popular, ¿no? En el voto popular que canaliza esta demanda y en el campo popular que defiende el Estado plurinacional como horizonte de inclusión, como modelo, como significado de la democracia, como significado del papel del Estado en la economía. Más allá de lo que sea el Estado plurinacional existe en muchos países del mundo. Se dice estados multinacionales, Canadá, Bélgica, España a su manera, ¿no es cierto? Las autonomías, bueno, el tema español es otro, pero lo que significa el Estado plurinacional para los bolivianos puede ser para los de Tarija una cosa, para los de La Paz otra, para los de Oruro otra, es decir, hay una infinidad de representaciones y de significados. Pero básicamente quiere decir que la democracia debe ser inclusiva, ¿sí? Que se deben reconocer las diferencias, que el papel del Estado en la economía tiene un significado también, y así, ¿no? Entonces, es fundamental. Yo creo que marca el derrotero político, el proceso político boliviano, y afortunadamente no fue destruido como horizonte en el último año, ¿no? Fue ratificado. Eso. Excelente, muchas gracias por ese comentario, Alejandro y Sofía, muy bien tu explicación. Tenemos una pregunta ahora del conductor del grupo, de Alejandro Saavedra. Adelante, de Gustavo, perdón. Gustavo, sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Gracias por tu presentación. Sofía, excelente. Realmente nos has dado muchas luces. Yo lo que quería hacer era una pregunta rápida y un pequeño comentario, ¿no? Yo veo una diferencia, ¿no? Entre la Bolivia previo al 2005 y la Bolivia post-2006, que es la Bolivia del MAS. Y creo que es la diferencia de países que teníamos verdaderamente, ¿no? Antes, la población que participaba de la política, digamos, en términos electorales, era un mínimo de 2.500.000 o 600.000, me parece, ¿no? Para las últimas elecciones vimos que había una cantidad de más de 7 millones, casi 7.6 millones de participantes, de votantes, ¿no? Hubo un gran espacio, si quieres, una gran incorporación de personas al sistema electoral, ¿no? A pesar de que en el golpe quisieron quisieron hacer barbaridades con el padrón electoral. Con todo eso, la votación, el apoyo al MAS fue contundente, fue realmente algo que no se podía ya ocultar, ¿no? Entonces yo pienso que hay un país previo realmente que antes manejaban evidentemente élites, familias, que se distribuían el país de la manera más grotesca a veces. Y cuando vimos el golpe de Áñez y Murillo y Mesa, ellos yo creo que pensaron también que el país era el mismo país de hace 15 o 20 años.
ellos pensaron que el país iba a ser gobernado de la misma manera como gobernaban antes. Yo lo que veo es que este gobierno que golpista manejó el país de la misma manera que se manejó antes. No creo que haya habido una diferencia, ¿no? Era más o menos entre gallos y medianoche, entre peleas internas, se distribuían las pegas, se distribuían los ministerios, todo a nivel familiar, ¿no? El nepotismo, todo esto que tanto criticaron ellos, ¿no? Creo que no se dieron cuenta de la magnitud del país que estaban esta vez interviniendo, donde sí hubo un desarrollo institucional bastante importante, gracias a su nueva constitución, por supuesto, y a los grandes proyectos de desarrollo que se han implementado. Justo ayer tuvimos una conferencia con Gonzalo Saavedra sobre el desarrollo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ¿no? Que hemos quedado muchos sorprendidos por todo el desarrollo que involucró esta empresa. Entonces, hay un estado, un país que era previo al 2006 y el nuevo país que este gobierno que salió no supieron cómo manejarlo, me imagino. ¿Qué piensas tú de esas diferencias, no? Esa sería mi pregunta. Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo con aquello de que es un país, hasta 2005 hubo un país y luego hubo otro, en términos de que el proceso político, o sea, en términos de qué representa la política, qué es la democracia en ese país, ¿no es cierto? Entonces, el país, eso es interesante, la complejidad organizativa, la diversidad social, la articulación en infinitas formas de corporativismo, sin hablar de corporativismo en sentido negativo, eso ya existió. Es decir, las prácticas de democracia comunitaria, el tipo de economía, no solo en lo rural, ¿no es cierto?, en lo comunitario, sino en las ciudades, un tipo de manejo de lo económico, del comercio. Es decir, todo eso ya existía, pero estaba invisibilizado de alguna manera. O si estaba visibilizado, estaba ignorado, ¿no?, por las élites económicas, las élites políticas, la gestión gubernamental, el proceso político. Desde el 2006 eso pasa a ser parte de la gestión política y de la democracia. Entonces, cuando tú tienes que reconocer el verdadero campo social, la verdadera estructura social que tienes en el país y tienes que integrarla, es un otro país, es otra realidad, es otra historia, ¿no es cierto? Es otra práctica. Entonces creo que eso pasa en el 2006 con la elección del MAS como partido de gobierno. ¿Por qué digo ya existía? Por ejemplo, cuando uno va y quiere estudiar las autonomías indígenas son el reconocimiento oficial, ¿no es cierto?, por parte del Estado de unas prácticas que ya existen. Entonces, claro, no es que no se está inventando nada, porque son tradiciones que se reinventan y que se vuelven a inventar y que cambian, ¿no es cierto? Pero son formas de gestión, formas de democracia, formas de toma de decisiones, conflictos, actores que han existido siempre. Entonces, no es que viene el MAS y quiere imponer o desde un gobierno un modelo nuevo de gestión municipal. De lo que se trata es de integrar las realidades y las prácticas que siempre han habido en el Estado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay muchas críticas que dice, eso es la intromisión del Estado, ¿no? Eso no es un Estado plurinacional, ¿por qué? ¿Qué dicen los críticos? Es la intromisión del Estado en la autonomía de los pueblos indígenas. Yo cuestionaría un poco eso. ¿Qué quieren las naciones, los pueblos, los campesinos, como los llamemos? Demandan el reconocimiento del Estado. ¿Por qué? Porque el reconocimiento del Estado implica pragmáticamente, ¿no es cierto?, implica la entrega de recursos, ¿no? Implica el ser parte de la toma de decisiones, el ser parte de la comunidad política, ¿no? Entonces, cuidado con tener posiciones esencialistas o de tipo indigenista, multicultural, de decir, no, hay que respetar la autonomía absoluta de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas o las comunidades o los campesinos quieren autonomía absoluta,
Quieren autonomía, sí, para decidir sus destinos, su economía, su educación, su lengua, etcétera, etcétera. Pero quieren participar y ser parte de un Estado, ¿no? Porque eso implica el Estado plurinacional. Integrar a toda esa masa que, como bien decías, antes votaban 2 millones, ahora votan 7. Esos 7 millones ahora se sienten parte de la democracia y de la comunidad política, ¿no? Entonces, ese es otro desafío del Estado plurinacional. Y sí, es una Bolivia. Y yo creo que el último año y a partir del golpe, con todo lo reprochable y con todo lo que hubiéramos querido que no suceda, ¿no? Pero una vez que sucedió, es altamente pedagógico. Es altamente pedagógico como tanto para los que analizamos, estudiamos, lo vivimos y lo vemos como proceso histórico-político, pero también para lo cotidiano. Pedagógico en términos de, esto puede pasar. Esto, además, ¿de dónde viene esto? Viene de un país, de un antes que existió, ¿no es cierto? Porque las nuevas generaciones, ojo, eso también pasa. Las generaciones, por ejemplo, mis estudiantes de la Universidad Católica Boliviana son chicos que nacieron, o de la UNSA, ¿no es cierto? Son chicos que nacieron ya con el MAS en el gobierno, que lo que conocen es ese tipo de política y ese tipo de país, pero no saben, y no es algo para reprocharles, pero no saben lo que hubo antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Cómo puede ser también? Entonces, lamentablemente tuvimos la posibilidad de mirar cómo puede volver a ser o cómo puede ser también, ¿no? Sin decir, además, que el MAS es la única posibilidad. Por lo pronto es la única posibilidad, la única alternativa, porque es el único partido con representación nacional y con la capacidad de llegar al gobierno, sí, pero quién sabe después, ¿no? Eso, entonces, sí, es un país del de antes y un país del de ahora. Muchas gracias, Sofía. Hay una pregunta recurrente aquí, interesante. A ver, nos preguntan si la no liberación de los presos políticos en este periodo, después ya de 1 mes y medio de gobierno, no está mostrando la fragilidad, cierta fragilidad en este gobierno. A ver, sí, bueno, ese es un tema neurálgico, es decir, tienen que resolverlo de manera urgente, ¿no es cierto? Esa comisión, ya sea con el apoyo de Naciones Unidas, de la Unión Europea, tiene que empezar a funcionar, ¿no? Y el tema de la justicia es un pendiente, ¿no? Ya se probó que la reforma de elección de jueces por el voto popular no resultó, es decir, el tema de la reforma de la justicia en Bolivia es un pendiente. Ojalá este gobierno tenga la capacidad de leer esa primordialidad del tema, ¿no? No solo en términos de los presos políticos, sino de reforma de la justicia, de inexistencia de un sistema judicial. Es decir, Bolivia no tiene un sistema judicial que funciona, ¿no? O sea, es un tema agudo y grave y es un tema central. Entonces, el tema de los presos políticos por un lado, es parte de la reforma de la justicia, pero además es un tema urgente de solución y de salida del último año, ¿no es cierto? Es decir, no puede haber un cierre, no puede haber un paso adelante y un paso de página si es que no se enfrenta a ese tema, ¿no? Esperemos que eso se active. Como digo, no puedo dar una evaluación, no puedo dar un juicio, más que decir, ojalá se acelere, ¿no? Estamos en el primer mes. No creo que no haya gestiones o que haya una no voluntad de hacerlo, pero ya es momento. O sea, ya a partir de enero se tienen que empezar a ver resultados, ¿no? Y el tema de la justicia, es decir, el tema no puede quedar en la liberación, ¿no es cierto?, y en la solución de todos los casos de presos políticos, sino que tiene que haber una reforma de la justicia profunda. Si este gobierno logra enfrentar eso, se anotaría un punto para el futuro, el MAS como partido con representación nacional y como partido de gobierno, que le puede dar réditos a futuro. Muy bien. Tenemos otra pregunta más, la última. No sé si alguien quiere intervenir, pero de Melvi. Lo plurinacional
¿no es mejor construirse desde las bases o sociedad civil, al igual que los estatutos autonómicos, por la variedad y cantidad de naciones? Sí, justo, digamos, concuerdo con aquello. El título de mi libro, tuve varias, es la plurinacionalidad desde abajo. Tuve varios cuestionamientos, yo también me lo cuestionaba porque esto de desde abajo puede ser una frase muy, muy común, muy trillada, ¿no? Pero al final tuve que ponerla así porque esa era la hipótesis, ese era el hallazgo después de estudiar el tema de autonomías indígenas. La plurinacionalidad es la inclusión en el Estado de toda la complejidad y no uniformidad de las formas de existencia, de convivencia y de prácticas políticas, económicas, culturales de Bolivia, ¿no? No solo en el tema de autonomías indígenas, ¿no? En las autonomías indígenas se concreta por ser en donde se ejerce el derecho a la autodeterminación, a la libre determinación, vinculada a un territorio, ¿no es cierto? Pero en otros espacios también, como decíamos, en lo urbano. No se puede pensar la plurinacionalidad en Bolivia en términos eminentemente rurales. Lo urbano es lo cotidiano, es la convivencia, ¿no es cierto? En La Paz es una ciudad diversa, es una ciudad aymara, El Alto es una ciudad aymara, Cochabamba es una ciudad quechua. Es decir, la plurinacionalidad tiene que irse renovando de acuerdo a las prácticas y a la existencia, a las prácticas y a la presencia de la diversidad y cómo esta va mutando. Porque, ¿qué son las naciones y pueblos originarios campesinos? Son la complejidad de esta mezcla, ¿no es cierto? Entonces, la identificación con lo aymara también tiene identificación con lo campesino, pero también es urbano. Entonces, uno no puede clasificar a la población aymara de La Paz o El Alto como campesina solamente. También es campesina y también es urbana, ¿no? Y también es universitaria, y también es técnica profesional, etcétera. Entonces, ese sujeto colectivo que sostiene la plurinacionalidad también tiene que irse, es decir, está planteado de una manera, pero qué contiene y cómo se va modificando es un proceso siempre constante, de constante cambio. Entonces, sí, la plurinacionalidad tiene que ser desde abajo, o en términos de que lo que le da sentido y lo que le da el sustento, el relleno de este concepto, de esta idea, de esta constitución planteada, ¿no es cierto? Es la sociedad que vive, que existe y que va cambiando, definitivamente. Tu micrófono está cerrado, Alberto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta en directo? Adelante. Sí. Muchas gracias, Sofía Cordero. Siglo XXI Repensando Bolivia está presentando justamente esta conferencia en el marco de la campaña por la liberación de las presas y los presos políticos. Algo que a menudo se dice, por ejemplo, de Bolivia es que es peligroso salir de noche, que hay calles y hay barrios que después de las 8 de la noche no hay que ir. En todo esto vemos, por ejemplo, cómo en Brasil el gobierno de Bolsonaro ha dado básicamente carta blanca a la policía en la represión de la violencia y la criminalidad. ¿Qué papel juega el miedo, la criminalidad? ¿Cuál es el peso político que puede y el uso político que tiene esta inseguridad urbana cuando, por un lado, podemos entender la criminalidad como una respuesta fundamentalmente económica a un déficit de repartición de recursos? Entonces, cuando uno piensa en Bolivia, la gente dice, bueno, es que en Bolivia ustedes viven afuera y en Bolivia nadie puede salir a caminar en la calle, que es muy inseguro, y que en realidad el gobierno no está haciendo nada. ¿Cuáles son los usos políticos, el sentido político del miedo y la criminalidad? A ver, ahí, es decir, yo creo que el tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Es un tema bastante que hay que cogerle con pinzas, ¿no es cierto?
no vamos a decir que es absolutamente relativo porque hay ciudades y hay países altamente peligrosos. Es decir, Brasil es un país objetivamente peligroso, ¿no es cierto? Es decir, el tema de la seguridad en Brasil y las ciudades brasileras hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Ahora, yo les voy a contar mi experiencia. ¿Qué pasa? Yo nací en Quito, ¿sí? No sé si alguno de ustedes conoce, es una ciudad andina. Algunos dicen que es muy parecida a La Paz, otros dicen que se parece más a Cochabamba, yo diría que es un intermedio. Cuando yo viajo y voy a vivir en Bolivia, ¿no es cierto? Yo por primera vez me siento más segura que nunca, ¿sí? Puedo caminar por las calles, puedo llevar mi laptop, puedo caminar en la noche, puedo subir a un bus, a un mini, sin el peligro de que alguien me asalte o me saque un cuchillo. Es decir, ¿qué más? Veo, ¿no es cierto?, que el comercio, un dato importante de ciudades peligrosas es que no tienen gente en la calle, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ciudad de La Paz es una ciudad que vive hasta muy tarde, a altas horas de la noche, y se despierta muy temprano. Tú tienes gente en la calle caminando casi todo el tiempo, ¿no es cierto? Hay momentos en que no. No veo por lo general guardias privados en los edificios, en los locales comerciales, o no está atiborrado de aquello, ¿no es cierto?, de guardias privados. Los locales comerciales duermen sin puertas, muchos duermen sin rejas, sin puertas Lanford, es decir, ¿qué más? Los mercados muchas veces o las ventas, las personas dejan simplemente con una cadena o tapadas con bolsas, ¿no es cierto?, para abrir al día siguiente. Eso es impensable en una ciudad altamente peligrosa, en Quito, para no ir más allá, ¿sí? Entonces, no vamos a idealizar, no vamos a decir que es una isla de paz, ¿sí? Pero yo creo que aquellos que dicen que Bolivia es un país altamente peligroso no están dando un juicio muy acertado, ¿sí? Es un país, como todos, que tiene sus zonas peligrosas en las ciudades, que es mejor no caminar. Hay zonas del Alto por las que uno no debe ir sola o simplemente no debe ir por la noche. Hay zonas en la ciudad de La Paz, en el centro, para arriba, en las que uno tampoco debe ir en la noche, ¿no? Porque son vacías, siempre hay la posibilidad de un asalto. Pero yo creo que hay que tomar con mucho cuidado el tema de la inseguridad. Como una habitante de otro país o nacida en otro país que vivió muchos años en Bolivia, puedo decir que es el país más tranquilo en el que he vivido. Comparado con Lima, comparado con Ecuador, es decir, y esto no es una posición muy objetiva o muy académica, ¿sí? Porque yo no soy estudiosa de la seguridad, no sé de temas de seguridad, pero el ambiente, las relaciones no son de una sociedad atravesada ni por la criminalidad, ¿sí?, ni por la inseguridad como algo que marca las relaciones de convivencia y el vivir cotidiano en las ciudades, creo yo. Eso es lo que puedo decir. Esto no quiere decir que los gobiernos no deban enfrentar el tema, ¿no? Porque es un tema, ¿ya? Pero ¿desde dónde lo enfrentas? ¿No? No desde donde lo enfrenta Bolsonaro, definitivamente. No va por ahí, ¿no? ¿Desde dónde lo enfrentas? ¿Desde dónde lo enfrentas? Desde la pobreza, desde la inclusión, ¿no es cierto? Es decir, es una tarea, pero hay que ver el punto de partida, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Sofía, bueno, aparte de felicitar. Muy bien. Quisiera hacerte una pregunta bien concreta. Hay un tema del que se está comentando bastante acá en Bolivia y se refiere al fraccionamiento, no al fraccionamiento. Mi pregunta concreta es, ¿qué riesgos ves tú en esta posible fricción entre el presidente del partido, Evo Morales, y el presidente del Estado, Luis Arce? Porque hay una pugna de poder. Bueno, del tema se está hablando bastante, inclusive en los medios, ¿no? Entonces, yo quisiera que tú me digas
¿Cómo ves esto? Y si ves algún riesgo de que haya una posible pugna de poder. A ver, por lo que yo he visto, digamos, lo que yo puedo ver es unos medios que siguen jugando un papel altamente cuestionable, ¿sí? O sea, unos medios que, ¿qué más quisieran? ¿Sí? Con importantes excepciones, pero la mayoría, ¿qué más quisieran que haya un conflicto de poder? O que el sillazo sea el rasgo de una crisis del MAS, ¿no es cierto? Entonces, el sillazo se vuelve una noticia, o sea, casi que es el tema de conversación y de análisis político, de analistas, de candidatos, es decir, es el nuevo tema de investigación, ¿no es cierto? Creo que es una estrategia, ¿no es cierto? Una estrategia para generar incertidumbre, para generar cuestionamiento, nada nuevo, ¿no? O sea, acordémonos de las elecciones subnacionales del 2015, la definición de candidatos fue también interpretada como todas las peleas que hubo, la pérdida del alto. Todo puede ser interpretado sin caer en el relativismo. Todo esto puede ser interpretado o puede ser llevado a la bolsa de una crisis del MAS, una crisis del gobierno, etcétera. Yo no veo que haya en lo objetivo una pugna de poderes entre el presidente del partido y el presidente del Estado. No he visto, es decir, esto no es una posición ideológica, una posición, es decir, emotiva, no. Yo no he visto hechos concretos, acontecimientos, declaraciones, eventos que dejen ver una pugna de poder entre el presidente del Estado y el presidente del partido. No los he visto. Si los hay, habrá que analizarlos. Habrá que analizar el porqué, los motivos, las razones, las posibles soluciones o no. Es decir, pero hasta ahora no los he visto, realmente. Muy bien, seguimos en siglo XXI, seguimos con el debate con Sofía Cordero. Tenemos unas intervenciones muy interesantes, también mensajes en Facebook. Por ejemplo, Selma Canto Lama nos habla de que los golpistas actuaron con ideas y retóricas del pasado y no leyeron la realidad nuevas que está viendo en el país. Más preguntas en los que tienen el micrófono abierto, por favor, antes de terminar. Sí, otra intervención mía. No, ok. ¿Cómo ves tú el tema del regionalismo en Bolivia? El regionalismo es un tema muy manoseado por la oposición, por la derecha, ¿no? Ellos se suben más o menos a la bandera o al carro del regionalismo, de las autonomías, pero no con un afán de construir un estado o un país. Ellos tienen más un afán de quedarse con una porción que se llama del país, y mucho más claro se lo ve en la parte oriental, sobre todo en Santa Cruz, que las logias, la famosa logia cruceña, tiene siempre el afán de ser autónomo, pero no es un afán solo de autonomía. Ellos quieren apropiarse territorialmente de todo el departamento que supuestamente es el que tiene la mayor riqueza del país, ¿no? Todavía eso es debatible. Pero ¿cómo tú ves el regionalismo, cómo actúa el regionalismo en todo lo que es la conciencia nacional? Sí, bueno, como dije, creo que el clivaje regional es la mitad de la característica del proceso político boliviano siempre, la otra mitad está determinada por el clivaje regional, la otra mitad está determinada por el clivaje étnico. Como dije, creo que la solución de la convivencia pacífica ha estado en tratar de reconocer las demandas de autonomía departamental y otro tipo de autonomías, pero también eso ya implica el proceso político mismo, ¿no es cierto? La correlación de fuerzas. Es decir, una cosa es que estén reconocidas las autonomías departamentales como una demanda legítima de las regiones, y otra cosa es qué significa la autonomía para las diferentes regiones.
La autonomía para Tarija significa una cosa, la autonomía para Pando, para Beni significa otra cosa, la autonomía para Santa Cruz tiene otro significado. Por un lado, podemos decir que no, digamos, no tiene no es una propuesta integradora en muchos sectores o en las élites tradicionales y en las élites nuevas con la figura de Camacho. No es una propuesta que considere quizás la integración pacífica, ¿no es cierto?, del reconocimiento de las otras realidades de Occidente o de las otras autonomías indígenas. Las señales que han dado es de ser poco democráticos o poco dialogadores, es decir, sus prácticas no han sido democráticas en términos de diálogo, ¿no es cierto?, de apostarle a la vía institucional, a la vía del voto, a la vía de la democracia, a la vía electoral, ¿no? Más bien dejaron ver que sus formas o sus vías son el rompimiento constitucional, ¿no es cierto?, han preferido la interrupción de lo constitucional o de lo legalmente establecido. Y en esos términos hay que ponerle cuidado. Ahora, creo que no quiere decir que toda la gente, que todos los cruceños o que toda la demanda por autonomía de los distintos departamentos tenga esa calidad antidemocrática. Las élites sí la tienen unas prácticas antidemocráticas y a eso hay que ponerle ojo. Y a eso hay que ponerle ojo porque son parte de una oposición que está en el legislativo, pero también está fuera del legislativo en las calles y lo ha demostrado. Es decir, la intención de boicotear las elecciones de octubre, del 18 de octubre, son la demostración de que no quieren actuar solo por la vía institucional, quieren actuar por la vía extrainstitucional también. Entonces, hay que ponerle cuidado en términos de gobierno, o sea, de gestión de gobierno, de cómo manejar el conflicto. Es decir, el clivaje regional está y todo gobierno que esté ejerciendo el poder en Bolivia tiene que enfrentarlo. Este gobierno enfrenta esa realidad de una oposición que está en el Parlamento, pero que también es extraparlamentaria y es altamente antidemocrática. Ese es el momento actual, digamos. Eso puede evolucionar, ha ido evolucionando. En 2008, en 2010, eso evolucionó a una serie de pactos y acuerdos entre el MAS y la oposición cruceña, acordémonos, ¿no? Es decir, eso va cambiando y va fluctuando. Actualmente creo que es el momento más crítico o más agudo de enfrentamiento con una oposición regionalizada, ¿no? Regionalizada en Santa Cruz, con prácticas antidemocráticas. Excelente. Recuerdo que estamos en la plataforma Siglo XXI en conferencia con Sofía Cordero, politóloga ecuatoriana, que nos ha hecho un excelente análisis y lectura de la realidad que está viviendo Bolivia en estos momentos, centrándonos sobre todo en el clivaje étnico, el clivaje regional, las articulaciones que se han dado en torno a eso por las respuestas desde el Estado, desde el MAS, desde los movimientos sociales, advirtiendo siempre que es posible destruir esta plurinacionalidad, este gran consenso, esta gran articulación, si no se trabaja, si no se lucha por ella. Hemos visto también una lectura muy interesante del tema de las elecciones subnacionales, ¿verdad?, donde es posible unas candidaturas fuertes, unas propuestas nuevas, ¿verdad? Y sobre el nuevo gobierno, pues una renovación del gabinete, buenas señales, contradicciones, temas muy graves como el tema de la justicia que están ahí, que están por resolver y que hay que abordar y que en estos momentos pues tenemos pendientes. Queremos agradecerle a Sofía por esa intervención. No sé si quieres en un minuto decirnos algo más o si alguno de los participantes quiere abrir su micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo agradecerles. Para mí, ahora que estoy viviendo en Quito, digamos, es
es un gusto, es un honor, para mí es fundamental poder seguir en estos espacios y dialogando, ¿no? Porque la distancia dificulta, ¿no? Uno no puede estar en los diálogos cotidianos, aunque ahora las redes y la tecnología lo facilitan mucho, pero para mí es un honor conocerlos a ustedes y quisiera seguir en contacto y aprender de ustedes también y que me cuenten más de lo que hacen para poder apoyar o contribuir en lo que se pueda. Y me interesa lo que ustedes hacen siempre. Muchas gracias. Sofía Cordero, algo que no puedo dejar de escapar es la siguiente. Ecuador está yendo a unas elecciones en las próximas semanas, básicamente, o meses. ¿Qué lecciones podría recuperar Ecuador de la experiencia boliviana? Sí, realmente, digamos, yo vivo dividida, ¿no es cierto? Dividida el corazón entre ambos países, el corazón y la mente. Yo siento una profunda tristeza por el proceso actual que vive el Ecuador, porque si bien no hemos pasado un momento crítico como el que ha pasado Bolivia, con esas dimensiones y esa agudización del conflicto y de la violencia, estamos en una etapa de profunda crisis, de ausencia de liderazgos, ausencia de propuestas. Es decir, si Bolivia tuvo la opción de retomar la democracia por la vía, por una propuesta del campo popular, ¿sí? Una propuesta del campo popular que todavía es fuerte, que es válida, que ha demostrado que tiene la capacidad de ser gobierno, que tiene unos representantes que se pertenecen, ¿sí? Y que representan aquellas voluntades sin endiosarlos, sin darles características que no tienen, pero que de alguna manera se condicen, ¿no? Se pertenecen a un campo popular. Aquí no tenemos aquello. Aquí tenemos actualmente unas élites políticas totalmente desconectadas ¿sí? Un campo popular totalmente desarticulado. Eso es producto también de la historia. No tenemos una historia de organización del campo popular como la tiene Bolivia. Pocos países la tienen. Pero especialmente es un momento muy crítico en donde no hay quien represente aquello. Igual puede venir un candidato de la tendencia más de derecha, de la tendencia más de centro o de la tendencia más de izquierda y no se pertenece. O sea, no tenemos ningún partido político que surja de construcción de bases, que se deba al campo popular, que tenga raíces, que haya construido un proceso. Es un momento bastante triste en la política ecuatoriana y preocupante. Lamento ser un poco positiva en ese aspecto. Muchas gracias. Pero aquí estamos. Muchas gracias. Alberto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas y Alberto todavía no abre su micrófono, yo creo que, Alberto, te dejo, por favor, cerrar la... Muy bien, pues muchas gracias por la participación a todos y encantados de haber estado contigo, Sofía. Muy bien, la lectura muy gratificante, muy positiva, también de lucha, porque todo lo que se ha conseguido hay que mantenerlo, hay que seguir ahí. No hay ninguna garantía de que esto pueda continuar si no se sigue articulando, si no se sigue resolviendo los problemas que tenemos pendientes y abriendo nuevos caminos. Gracias a todos y buenas noches. Ha sido un placer. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco, Sofi, un montón. La charla ha estado genial. Gracias a ti, Nino. Espero poder seguir en contacto con ustedes. Ya nos estamos charlando por el teléfono. Nos va a interesar muchísimo volverte a convocar para tocar otros temas y hablar otras veces, ¿no? Realmente, ¿qué dices tú, Alejandro? Creo que siguen live. Creo que siguen en Facebook. Sí, pues me parece... Tendrían que cortarlo. De acuerdo, vamos a cortar. ¿Qué quieren seguir?